y de esta forma, en el lapso más o menos de un tiempo de 20 a 25 minutos, culminar con esta conferencia y seguro que también habrá muchas interrogantes. Iremos con la primera parte de lo que son las referencias teóricas. Hoy en día todos de alguna forma consideramos que es importante y fundamental que el maestro haga investigación en las aulas. Y esta investigación esencialmente es la que de pronto nos inspira el día de hoy a hablar de este tema de la investigación-acción. Y la investigación-acción, como seguramente muchos de ustedes han podido escuchar en muchos espacios, es una modalidad de la investigación que fundamentalmente se caracteriza por una reflexión sobre la práctica en el aula. Nosotros de pronto deseamos, ¿no?, que en el aula pueda haber una reflexión y a partir de estos objetivos fundamentalmente mejorar dos cosas que nos parece importante. Primero, mejorar nuestro desempeño docente y la segunda, mejorar nuestro crecimiento profesional. Por eso que la investigación-acción se caracteriza por hacer una reflexión sobre la práctica en el aula, con el objetivo fundamentalmente de poder mejorar permanentemente. Hay algunos teóricos que expresan que es una forma de la búsqueda de la autorreflexión llevada a cabo por los participantes para poder perfeccionar las prácticas educativas desde la comprensión de las mismas. Aquí podríamos decir en esta primera referencia teórica la idea de que la investigación-acción sea importante en la acción pedagógica fundamentalmente se debe a dos cosas, ¿no? A partir de dos cosas que son esenciales, ¿no? ¿Se notó? La acción se hace importante esencialmente de dos grandes miradas, ¿no? Uno, en que el maestro, ¿no es cierto?, es el investigador y al mismo tiempo es participante de la investigación. Es decir, un maestro que está investigando y un maestro que está participando y él mismo mirando su propia realidad para poderla mejorar. Creo que ahí está la capacidad y la posibilidad de poder buscar la autorreflexión y fundamentalmente a partir de este propósito ir mejorando las prácticas que vamos teniendo en las aulas. Y hay algunos principios que son importantes a considerar en la investigación-acción. Primero, que el procedimiento que uno hace cuando quiere hacer la investigación es un procedimiento que ha sido elaborado conjuntamente por todos los implicados en el problema. ¿Qué significa esto, no? Si yo estoy en una institución educativa, yo puedo hacer este proceso de planificación de mi investigación junto a mis estudiantes, junto a otros profesores, y de pronto haremos la mirada al aula de aquellos problemas también comunes que tenemos en el aula y que también son sumamente peculiares. Si los dos o los tres, o el alumno y el profesor y los padres de familia, uno o dos, cuatro colegas, hacemos una planificación de este problema, entonces pues definitivamente vamos a mirar hacia adelante una posibilidad de encontrar algunas soluciones, algunas reflexiones y algunos procesos de mejora en nuestra práctica docente. El segundo principio que sustenta los procesos de investigación-acción en el aula son los procedimientos que integran las actividades de intervención sobre la realidad, ¿no? No es esta una... ¿Cuál es el método y la forma de cómo voy a investigar? Son las problemáticas, el contexto del aula y las formas de cómo voy a ir planteando. Entonces, de tal forma que esta investigación de acción es sumamente práctica, es sumamente integral, que puede permitirme acompañar en el aula para seguir creciendo y para seguir mejorando aquellos procesos que tengo fundamentalmente en el aula. Estos son algunos de los principios que sustentan la investigación-acción. Ahora sí vamos entrando un poco a cómo podríamos hacer una investigación-acción en el aula. Y de pronto, a partir de este momento, desarrollaremos más o menos, fundamentalmente partimos de aquellas situaciones problemáticas y complejas de conocimiento como tal. Pero sin embargo, la investigación-acción, ¿no es cierto?, parte a partir de esos análisis críticos y de sus prácticas que vamos planteando. Ese es otro principio interesante de la investigación-acción, ¿no? La otra es que los métodos se eligen en función del problema y no a la inversa. De pronto yo tengo en el aula un problema, que es el problema de la lectura, ¿no? Y me doy cuenta que en la lectura, por ejemplo, yo puedo tener tal vez niños que no sepan, por decir, pronunciar adecuadamente algunas palabras o tienen dificultades. Y puede ser sumamente particular. Para ese problema particular puedo adoptar un método totalmente distinto o totalmente variado. Entonces, ahí es importante, ¿no es cierto?, el que determina, mientras que la investigación-acción dice lo contrario, ¿no? Nosotros, más bien, mi práctica permanente, mi práctica cotidiana es un espacio en el que yo necesito investigar y también hacer una reflexión permanentemente en esta perspectiva.
El objetivo de la investigación-acción no es producir resultados sobre la problemática investigada. Es decir, hay veces la investigación-acción no tiene como propósito esclarecer, no tiene como propósito generar muchas veces conocimiento o tampoco contribuir a la verdad. Con vivo también es un espacio de investigación. La otra posibilidad, ¿no es cierto?, que yo no necesito, ¿no es cierto?, tiempos exclusivos para la investigación, porque muchos maestros dicen, eso de investigar necesita un tiempo exclusivo, mirar el aula, sino es una mirada a la investigación permanentemente y de forma integral. Es decir, yo puedo hacer que mi práctica y mi investigación se crucen simultáneamente. Es decir, no necesito un espacio para poder investigar y no necesito otro para la práctica docente, sino que la investigación-acción une ambas cosas, de tal forma que el espacio en el que yo la ejecución del proyecto, luego de haber identificado mi problema, ¿cómo hago la formulación del proyecto? Y en una tercera etapa es ver, ¿no es cierto?, si estas familias con las que trabajo, por ejemplo, cómo es su sistema de funcionamiento en la casa. Si estoy en un espacio rural, por ejemplo, preguntarme cuáles son los tiempos en el que ellos dedican a la chacra, al ganado. Si estoy en un espacio urbano, de igual forma, cuáles son los tiempos en el que trabajan y cuáles no trabajan. Y cómo esto de repente puede hacer que interactúe en el problema que estoy planteando. Entonces, eso es interesante, ¿no? Y entonces ahí es necesario indagar sobre aquello que se quiere mejorar. Preguntar a los alumnos, preguntar a los colegas, leer más sobre el tema, escribir sobre él. Entonces yo voy delimitando de esta forma el problema que voy planteando. Luego de haber esta pregunta, pasaría a la tercera etapa. Luego de haber indagado cómo puedo definir el problema que voy a mejorar, entonces ya voy entrando progresivamente en las posibilidades de poder plantearme algunas cosas que van a ser sumamente importantes. Entonces, estas son algunas cosas que de pronto de pauta me pueden servir para poder indagar y definir e indagar mi problema. Muchos maestros tenemos muchos problemas para poder identificar los problemas, ¿no? Y de pronto decimos, oye, no puedo trabajar este problema porque mi niño tiene desnutrición, no puedo trabajar este problema porque mis niños tienen de familias a veces que tienen problemas psicológicos, de ruptura, etcétera, ¿no? O no puedo solucionar este problema porque al maestro le pagan poco, ¿no? Pero esos problemas son un poco problemas muy generales. O sea, a veces tendría que ir a determinar algunos problemas más específicos, más pequeños, ojo, en el que yo puedo hacer posibilidades de mejorar esto. ¿Cuánto yo podría mejorar, por ejemplo, para que las familias de repente estén en una situación de separación a partir de este problema que yo puedo identificar? Será muy poco, ¿no es cierto? Yo no puedo ser ni juez a nivel personal. Ahora iremos entrando un poco a desarrollar cada una de estas etapas, ¿no? Y la primera etapa, que es la etapa del planteamiento y la revisión del problema. Aquí, como ya lo hemos mencionado anteriormente, existen algunos pasos que son importantes a considerar. Que a veces no es necesario ser investigador, o no hay que llevar un curso de investigación, sino fundamentalmente un sentido lógico de las cosas que yo puedo plantear. O sea, aquí el primer paso que yo tengo que desarrollar es definir e indagar mi problema. Usted, querido docente, querida docente, seguramente de pronto en el aula dice, a ver, ¿cuál es el problema que yo podría investigar? ¿No? Y de pronto me ubico en el aula y miro las caras de mis niños, miro mi trabajo pedagógico, la participación de mis padres, y digo, oye, ¿cuál es el problema que yo puedo ubicar? ¿Tiene usted ya un problema en este momento, por ejemplo, ¿no? Vaya al aula, miremos un poco al aula. Y si aún todavía no lo tiene, yo voy a ir haciéndole algunas preguntas y de pronto usted va a ir ubicando su problema y mentalmente también me gustaría que usted vaya acompañándome en este momento. Entonces, ahí la primera pregunta guía habría que hacerse de la siguiente forma. ¿Qué quisiera mejorar en mi clase? ¿Qué cosa quería usted mejorar en su clase? De repente mi mejora está por distribuir mejor mis espacios en el aula. De repente la mejora tendrá que estar en la interacción que los alumnos hacen en el aula. De repente su mejora podría estar orientado a cómo los padres podrían mejorar mejor a sus estudiantes. Y ahora hay una segunda pregunta que habrá que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué me gustaría que los padres, por ejemplo, se involucren mejor en los estudiantes para poder trabajar? ¿No es cierto? Entonces, eso es importante e interesante, ¿no? Y ahí tengo una observación al lado derecho que ustedes ven. Se trata de que algo que se involucre personalmente al docente, es decir, algo en el que el maestro te esté involucrado. Por eso decíamos un principio importante al inicio, ¿no? El maestro es investigador y también participante, ¿no? Entonces, ahí es importante decir, entonces, ¿en qué el maestro está involucrado? Si yo sé en qué estoy involucrado, entonces mi reflexión va a ir en esa doble dimensión, como investigador y como participante. Y no olvidemos que la investigación-acción siempre tiene la posibilidad de mejorar. La segunda preguntita, después de que ya he ubicado cuál es el problema más o menos que tengo en el aula, es la segunda. ¿Qué necesito conocer y reconocer más sobre el problema antes de iniciar el mejoramiento? Si yo estoy eligiendo por decir que los papás no están tan involucrados en la tarea pedagógica, entonces hay aquí esta pregunta que yo tendría que hacerme. ¿Qué necesito conocer o reconocer
para que este problema realmente sea un proceso de mejoramiento. De repente, por ejemplo, conocer el aula, ¿no? Y ahí para eso necesitamos a veces desarrollar algunas capacidades y ponernos algunos lentes para mirar esa realidad, porque muchos maestros a veces en el aula no identifican los problemas, ¿no? Pueden haber problemas que de repente a veces están de tipo estructural o de tipos muy macros, y a veces es necesario especificar exactamente cuál es el problema de tipo pedagógico, o cuál es el problema de tipo social, o cuál es el tipo de problema que yo puedo ir viendo. Entonces ahí vamos a ir viendo, definir y indagar el problema. El segundo paso es la recuperación de los saberes previos, cuánto sé yo en torno a ese problema, y la tercera es la revisión teórica y metodológica, ¿no? En el segundo paso, que es la formulación y ejecución de proyectos, ahí tenemos dos fases importantes, o dos pasos, que es la elaboración de mi propuesta de acción reflexiva y desarrollar mi propuesta de acción reflexiva, ¿no? Y finalmente, en la última parte es el proceso de cómo voy evaluando y reflexionando este proceso. Recordemos que la investigación-acción esencialmente tiene como propósito reflexionar, analizar y crecer y mejorar tanto a nivel del aula y también especialmente la que está orientada a la reflexión y la sistematización. Y en cada etapa, como ustedes están un poco visualizando ahí, hay más o menos algunos pasos que es importante considerar. Por ejemplo, en el planteamiento de la revisión del problema, primero yo necesito un poco indagar, definir mi problema. ¿Cuál es el problema que yo veo en tres grandes etapas? Esta sistematización es una sistematización que se hizo en el marco de algunos estudios de posgrado en la Universidad San Agustín, a partir de las reflexiones que teníamos con algunos investigadores y al mismo tiempo algunos catedráticos, y recogen fundamentalmente estas tres grandes etapas, ¿no? Una primera etapa que está orientada al planteamiento y la revisión del problema. ¿Cómo yo puedo hacer un planteamiento y la revisión del problema en mi aula?